Saludos, estimada audiencia de noticiacristiana.com. Bienvenido a esta serie de estudios bíblicos sobre el libro de Samuel, que incluye primera y segunda de Samuel. Esta vez vamos a analizar el capítulo 2, que va del versículo 1 al 36, y está dividido en dos partes este capítulo, porque empieza con el cántico de Ana en agradecimiento a Dios después de que ella no podía tener hijos. Así que bienvenidos y por favor ponga atención, y si tiene un cuaderno tome apuntes, y si no ha estudiado este libro pues lo animo a que pueda estudiarlo aquí conmigo. Vamos a empezar. Vamos a abordar 3 puntos. Uno tiene que ver con la supremacía de Yahvé, que es el nombre de Dios en hebreo, cómo el pecado de líderes espirituales lleva al juicio divino, y número 3, Dios da una última oportunidad. Bien, primera de Samuel, capítulo 2, del 1 al 10, habla la supremacía del Señor, que tiene que ver con la soberanía de Dios. Hay que entender esto en el capítulo 2. Hay que entender el género, como les dije anteriormente en el primer episodio de esta serie. Cuando usted lee el cántico, usted está leyendo poesía hebrea. Es un cántico con paralelismos, símbolos propios del género poético del Antiguo Testamento. Esto es clave para entender la forma y no tomar literalmente cada expresión. Lo otro es que hay que entender el contexto cultural. La soberanía de Dios se miraba y se entendía en el Antiguo Oriente en términos absolutos. Es decir, hay imágenes muy fuertes con respecto al Señor. Por ejemplo, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Y como lo decíamos, eso es una poesía hebrea y no se debe entender esto de forma literal. Más adelante se lo voy a explicar esto. Bien, aquí hay una implicación histórica, porque el cántico probablemente refleja una visión teológica desarrollada en un momento en que se afirmaba la supremacía del Señor, de Yahvé, frente a otros dioses y sistemas sociales, por lo que se usa un lenguaje potente para subrayar la soberanía de Dios. Aquí hay una interpretación, en el cántico de Ana hay una interpretación simbólica y teológica. El cántico usa metáforas para afirmar la soberanía de Dios sobre la vida, la riqueza, la pobreza, sin sugerir arbitrariedad caprichosa. Es una declaración de que Dios es el único juez supremo. El texto bíblico, parte del texto bíblico dice: Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Eso dice en la versión 1960. Para hacerle sentarse con príncipe y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. El poema presenta tanto la capacidad de Dios de levantar y humillar, como su amor y protección hacia los humildes. Esta tensión no debe eliminarse, sino entenderse como una parte de la complejidad teológica del texto. No me acuerdo el texto bíblico, pero creo que es en Proverbios, donde dice que el Señor desprecia a la gente altiva. No le agrada al Señor la gente altiva, pero mira de cerca a los humildes. Entonces, parafraseando el texto, lo leeríamos de esta forma: el Señor es soberano sobre la vida y la muerte. Es cierto, porque es el dueño de la vida y de la muerte. Permite que unos mueran y otros vivan. En el libre albedrío, el Señor permite que muchas cosas de estas ocurran, porque mucha gente dice: bueno, si Dios es bueno, ¿por qué no desaparece la maldad? Pero no es que Dios sea el autor de la maldad,
sino que esas malas decisiones que toma el ser humano, entre ellas que lleva a quitarle la vida a una persona, a hacerle un daño a otra persona, a herirla, Dios lo permite porque nos dio libre albedrío. Y tiene el poder, dice, para sacar del Seol y devolver la esperanza. Eso de hecho que sí lo tiene el Señor. Él permite que algunos caigan en pobreza. Sí, Dios permite la pobreza. Sí, permite la pobreza y concede a otros riqueza. O sea, permite también que otros sean ricos. Humilla a los altivos y exalta a los humildes. Él levanta al pobre. Aquí viene la otra parte. Que si bien es cierto, permite esas cosas el Señor que ocurran en el mundo, como la pobreza y que la riqueza solo se concentre en una minoría, también el Señor levanta al pobre y al necesitado del basurero, dice, y puede hacerlo sentar entre los poderosos, dándoles un lugar de honor. El cántico trata de reflejar eso, de que Dios tiene control sobre todas las cosas, y muchas de esas cosas Dios las permite, pero de que Dios, cuando les digo que Dios permite estas cosas, no significa de que del hecho de que si Dios las permite, no significa que Dios está de acuerdo. Dios no estuvo de acuerdo, por ejemplo, con lo que hizo Abraham cuando se juntó con Agar. Dios nunca permitió eso, nunca estuvo de acuerdo, pero en la cultura de ese tiempo era permitido tener más de una esposa. O sea, Dios lo permitió, pero Dios nunca estuvo de acuerdo con eso. Aún así, a pesar de eso, Dios bendijo a Agar y a su hijo Ismael. Aún así, a pesar de eso, Dios bendijo a Abraham y a su hijo Isaac. Vamos a lo siguiente. La aplicación práctica entonces del Cántico de Ana desde una perspectiva pastoral y ética. El Cántico de Ana invita a confiar en la justicia de Dios y a vivir humildemente, conscientes de que Él protege a los desvalidos y se opone a la arrogancia humana. Recuerden que ese Cántico de Ana es producto de un agradecimiento después de que Dios la mirara y le concediera esa petición por la cual había orado muchísimo tiempo y se había humillado, que era tener a un hijo porque ella era estéril. Bien, aquí terminamos lo que es el Cántico de Ana y ahora pasamos a los otros versículos. Esto va de 1 Samuel capítulo 2 del 12 al 33. Cómo el pecado de líderes espirituales lleva al juicio divino. Bien, este relato es un texto deuteronomista. Y se lo decía que el texto deuteronomista quiere reflejar el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley. Probablemente fue editado durante el exilio o posexilio, que busca mostrar cómo líderes espirituales llevan al juicio divino. Cuando hablo de que fue editado, es decir, fue un momento en que fue corregido, el texto se escribió. Recuerde que cuando estamos hablando de la historia de Samuel y estamos hablando perdón, de la historia del sacerdote Eli, no es que en ese momento se estaba escribiendo el texto, no. Este texto se vino a escribir durante una parte durante el reinado de Josías y otra parte se terminó de escribir durante el exilio. Recuerden que hubo un tiempo en que Israel estuvo en el exilio producto de la invasión babilónica y estuvo exiliado Israel en Babilonia. Y después vino el posexilio, después que ellos regresaron nuevamente a sus tierras en Israel. Entonces ese texto pasó escribiéndose, redactándose, corrigiéndose. Ahora, entiendan esto también, y lo vuelvo a explicar para que lo tengan claro. Primero, la Biblia tuvo una tradición oral. Es decir, todas estas historias
se vinieron a escribir después. No se escribieron en el momento, sino que se mantuvieron con una tradición oral y fueron transmitidas de generación en generación hasta que hubo un momento en que hubo redactores que recopilaron toda esa tradición oral, todas esas historias, inspirados y guiados por el Espíritu Santo, y comenzaron a redactar el texto. Una parte de ese texto se escribió durante el reinado de Josías, otra parte durante el tiempo que estuvo en exilio en Babilonia, y posiblemente otra terminarse en el posexilio. Ahora, ¿qué busca el texto aquí? ¿Qué busca? Es mostrar cómo el pecado de los líderes espirituales lleva al juicio divino. Ya eso es muy evidente, que todos los líderes, cuando caen en pecado, vienen a afectar gravemente al pueblo de Dios. En este caso, los hijos del sacerdote Elí eran sacerdotes, y su pecado vino a afectar la obra del Señor que se realizaba en el tabernáculo. Ahora se presenta un contraste entre la casa de Elí y Samuel, y el texto también busca cómo hacer esa transición, justificar el fin de una línea sacerdotal y el inicio de otra forma de liderazgo, es decir, profético sacerdotal, con Samuel. Termina, ustedes saben que Samuel ni su papá eran de una línea sacerdotal, no pertenecían a la tribu de Leví. Y más adelante les voy a explicar por qué el Señor escoge a Samuel no perteneciendo a una línea sacerdotal, porque la única tribu que podía tener sacerdotes era la tribu de Leví. Ahora, el propósito teológico del redactor. El texto busca cómo hacer una crítica al liderazgo sacerdotal corrupto, en este caso los hijos de Elí, un tema común en tiempos de crisis religiosa e institucional. Ya Elí tenía una crisis con sus hijos. Y bueno, creo que eso también lo hemos visto dentro de las iglesias, cuando los pastores tienen crisis con sus hijos y los hijos ministran en el altar o desempeñan cargos dentro de la iglesia. Y de hecho este texto es muy relevante en estos tiempos. El juicio contra Elí se enmarca en la necesidad de legitimar un nuevo orden, posiblemente el movimiento profético, como una corrección del sacerdocio fallido. Posiblemente era esto, aunque también es muy evidente que cuando los líderes comienzan a fallarle al Señor, ya no son aptos para desempeñar ese cargo dentro de la iglesia o dentro del liderazgo eclesial. ¿Cómo el pecado de los líderes afecta y lleva a un juicio divino? Esta crisis de liderazgo fue por causa también de Elí. Hubo una pasividad de Elí, una omisión de su autoridad espiritual y paterna, porque nunca hubo una acción directa de parte de él. Él era sacerdote, ministraba en el tabernáculo, pero también era un padre que tenía a sus hijos ministrando en el tabernáculo. Deuteronomio 6, del 6 al 7, dice que era una responsabilidad de los sacerdotes en educar a sus hijos en la ley del Señor. No se menciona arrepentimiento explícito. Si ustedes lo ven, no dice nada de Elí. Elí solo dice: Él es Jehová. Haga lo que bien le parezca, según 1 Samuel 3, 18. Ahora, esto puede reflejar también sumisión, resignación y pasividad. Elí ya había sido advertido antes y al no actuar su sentencia es irrevocable. La transición hacia Samuel es un cambio teológico y estructural.
el texto está enseñando que la fidelidad a Dios importa más que la genealogía. Lo repito otra vez. La fidelidad a Dios importa más que la genealogía. Samuel es el modelo del siervo fiel llamado desde niño, contrastando con los hijos de Eli. Samuel no tenía descendencia para poder ocupar un cargo como sacerdote. No venía de la tribu de Leví, ni su padre. Por lo tanto, Samuel no podía, según la ley, decía que solo los descendientes de Leví podían ser sacerdotes, pero en este caso Samuel no lo era. Ahora, ¿por qué esa transición? Porque a pesar de que el Señor les había dado una oportunidad, en este caso al sacerdote Elí, sus hijos también iban a continuar con esa línea de servicio al Señor, porque eso era el sacerdote, pero ellos la perdieron por la falta de fidelidad. También el padre en este caso Elí, perdió la bendición del Señor, perdió la aprobación de Dios al no saber corregir a sus hijos. Y hay una parte en la Biblia que también dice que el que no sabe gobernar su casa no puede gobernar la iglesia. No puede ser pastor de la iglesia cuando no sabe gobernar su casa. Y este es un texto muy claro y lo vemos en este caso con el sacerdote Elí. Perdió su sacerdocio, sus hijos perdieron su sacerdocio, perdió su autoridad. No sé qué pasó con esto, porque la misma palabra dice que los hijos de Elí eran impíos. ¿Será que Elí estaba demasiado ocupado sirviendo en el tabernáculo que nunca encontró un tiempo para instruir a sus hijos? Y solamente vino y los metió al trabajo del servicio en el tabernáculo como sacerdotes. Pues ahí vemos el resultado de lo que no hizo Elí y cómo esto vino a afectar directamente a su vida y cómo esto provocó un juicio de parte de Dios. Dios le dio una última oportunidad a Elí. La sentencia divina contra Elí en 1 Samuel del 2, 27 al 36 es irrevocable. Si ven en esta foto, Elí está hablando con el pueblo y allá al fondo se ven los dos hijos. El tono con que le habla el profeta a Elí, le dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Aquí se anula una promesa anterior, una rareza en la narrativa bíblica, señal de la gravedad del pecado. No hay un llamado explícito al arrepentimiento en este texto. Dios no envía al profeta para invitar a Elí a cambiar. No lo envía para invitarlo a cambiar, sino para anunciar el juicio. Esto sugiere que la etapa de la advertencia ya había pasado. Sí, porque Dios da oportunidades, sí, Dios da oportunidades, Dios le da tiempo al ser humano para que se arrepienta cuando ha caído en pecado. A Israel le dio muchísimas oportunidades enviándoles a sus profetas para que dejaran los dioses falsos, dejaran de poner aquel montón de imágenes de dioses paganos. Les dijo que destruyeran los altares. Habló también con el mismo gobierno enviando a sus profetas, y la respuesta de Israel hacia lo que Dios había hecho, enviándoles a sus profetas, mostrándoles misericordia, mostrándoles oportunidad al arrepentimiento, de volverse a sus caminos, la respuesta de Israel fue rechazada y despreciar al Señor y caer en idolatría. Entonces aquí vemos que la advertencia ya había ocurrido. No está ahí porque no está de forma cronológica. Les dije que esto es un relato teológico, no va de forma cronológica. Claro que esos hechos sí ocurrieron, pero el fin del texto lo que busca es presentar cómo el pecado de los líderes
viene a causar graves consecuencias tanto para ellos como para la congregación que ministran. Y en este caso, qué terrible es cuando cuando llegó el profeta y solo fue a darle la sentencia. Qué terrible es cuando Dios nos da la oportunidad y nos da muchísimo tiempo para arrepentirnos y nosotros no queremos actuar. No queremos actuar hasta que en algún momento, bueno, viene a ocurrirnos cosas terribles, producto de las consecuencias de nuestro pecado. Y esto que le sucedió a Eli es producto de las consecuencias de su propio pecado. Conclusiones, mis estimados hermanos. Dios es soberano absoluto. El cántico de Ana exalta el poder de Yahvé sobre la vida, la muerte, la pobreza y la riqueza. Les decía, usa un lenguaje poético para afirmar que solo Dios tiene el control final. Ahora, el pecado en el liderazgo trae juicio. Claro que sí, trae juicio. Los hijos de Elí despreciaron lo sagrado y Elí falló en corregirlos. Dios los juzga marcando el fin de su linaje sacerdotal. Aquí puede haber una advertencia para los que sirven en el altar, para los que están sirviendo como líderes y están permitiendo muchas cosas. Especialmente esto también tiene que ver con padre e hijo. El padre que ministra en la casa del Señor y no sabe guiar a sus hijos, ¿cómo va a poder ministrar a la iglesia? Ahora, la fidelidad vale más que el linaje. Dios busca fidelidad, porque aquí teníamos un linaje de la tribu de Leví por parte de Elí, y podríamos ver también que dentro de los pastores hay pastores, puede haber como una, no como linaje, sino como un seguimiento, o como pasa con las profesiones. Por ejemplo, el pastor desempeñó su pastorado y después vino el hijo y desempeñó su pastorado y después vino otro y desempeñó su pastorado. O como los músicos, uno fue músico y después toda la familia es música. Son músicos. Pero lo que Dios busca en este caso es fidelidad. Dios busca la fidelidad en sus hijos. Dios busca la fidelidad en sus hijos ante cualquier circunstancia. Y en este caso, cuando Dios busca la fidelidad, esperaba que Elí fuera fiel y lo pusiera a él primero a él, y corrigiera a sus hijos con autoridad. Pero los hijos de Elí dice que no tenían conocimiento de Jehová, eran impíos. Ahora, Samuel, sin ascendencia sacerdotal clara, es elegido por Dios, destacando que el llamado divino no depende de la genealogía. Ahora, Elí no recibió una última oportunidad, ya lo decíamos, el juicio fue definitivo, la advertencia había pasado y no hubo un llamado al arrepentimiento. Hubo un cambio de liderazgo justificado. El texto respalda la transición hacia un nuevo modelo espiritual centrado en la obediencia y no en la herencia. Aquí una aplicación ética. El pasaje llama a confiar en la justicia de Dios, vivir en humildad y ejercer un liderazgo responsable ante Él. Un liderazgo responsable. ¿Qué era la responsabilidad del sacerdote Elí? Bueno, ministrar el tabernáculo, que todo funcionara bien, saber guiar, saber liderar a los sacerdotes que estaban a su cargo. Y lo otro, que él debía corregir, debía instruir y ejercer su autoridad. Ese es el liderazgo responsable. Hacerse responsable cuando hay cosas malas que están ocurriendo en tu liderazgo dentro de la iglesia. Mantenerse fiel ante todas las circunstancias.
Lamentablemente fue lo contrario. Este texto también es una advertencia a todo aquel que ministre en la presencia del Señor, a todo pastor que ministra en la presencia del Señor, a todo líder que ministra en la presencia del Señor. El Señor sabe que tarde o temprano todo aquello que estás haciendo mal en la presencia del Señor, todo aquello que estás ocultando, tarde o temprano se va a revelar y te va a venir la sentencia. Pero antes, Dios te lo va a advertir. Dios te lo va a advertir, y no sé si es con este estudio bíblico algo te está advirtiendo Dios, pero Dios siempre envía a sus siervos para advertirte antes de enviarte la sentencia. Recuerden que Él es soberano, como dice su palabra. Mis amados hermanos, muchas gracias por estar pendientes de este estudio bíblico. Espero que les haya sido de mucha bendición, y vamos a continuar con esta serie del libro Primera y Segunda de Samuel. Dios me les bendiga.